¿Cómo están? 11 menos 20 de la mañana. Excelente como le gusta a mi querido amigo y colega Gustavo Oliverio, que tipo es un tipo de reloj. Más y más. Tenemos acá un debate interno entre nosotros. Ya vamos a contar a la audiencia que está del otro lado. 320 personas conectadas en este momento. Uno, todo va a quedar editado. Esto es clave, ahí vienen muchas preguntas, muchos amigos en las redes de WhatsApp me dicen, me agarraste en medio de la ruta, quédate tranquilo, todo va a estar editado. La información del IACH va a estar editada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a tratar de hacer es repensar un poquito toda esta propuesta, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos. Y lo vamos a hacer con gente, digamos, que está en la cosa, como digo yo, que está en el Fórmula 1 a 350 kilómetros por hora, manejándolo, que sabe, y que además tiene esto que es los 30 años de esta cultura que es la Fundación Producir Conservando. Señor director, si me ayuda, el que está allá todo serio con ese temple, Ignacio Larte Irigoyen, un gusto tenerte acá, maestro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Estás contento? Bien, Iván. Muy contento. Gastón Bourdieu, otro histórico de la Fundación Producir Conservando. Hacía tiempo que no te veía. Un gusto verte, Gastón. Igualmente, muchas gracias a ustedes y la verdad que la pandemia nos mantuvo alejados. Esta oportunidad de juntarnos que nos dan muy buena. Gracias. Lo tenemos a Gustavo López, maestro de las ciencias comerciales. Un gusto tenerte de nuevo acá. Porque no sabía que tan importante era. Sí, un tipo con todo. Bueno, a Gustavo ya lo vieron. Juan Liach lo tenemos también, porque vamos a estar acá en el panel con Juan Liach, que está a distancia, y por supuesto Carlos Borla, el presidente, que también está ahí. Carlos Borla, a ver si aparece. Esto te digo una cosa entre nosotros, Gaucho, vos que me decís. Yo creo que la audiencia de Fundación Producir Conservando está acostumbrada a esa mezcla que siempre tuvimos, porque siempre además lo transmitíamos. Fuimos los precursores en transmitir los seminarios, ¿o no? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bien, te veo parco ahora. 25 años, 25 seminarios y este creo que es el número 26 o 27. Impecable. Estamos ahí. Y siempre con el amigo Gustavo López. Master, vos te quedaste con algunas ideas y algunos datos que querías agregar, ¿no? Es más, creo que los trajiste hasta con un power. ¿Querés que charlemos de ello? Dale. Vamos. Sí, la idea hoy era, digamos, siguiendo un poco el tono de lo que venía planteando Juan hasta ahora, era un poco, digamos, mostrarles cómo fue creciendo a lo largo de estos últimos 30 años algunas variables del comercio, particularmente de granos, que creo que son las más relevantes, ¿no? En alguna medida lo que es la producción, el comercio y lo que es los consumos, obviamente, y esa famosa relación que siempre hemos hablado, que era una suerte de timing para ver cómo se iban manejando los precios en el tiempo. Fíjense, yo acá traté de hacer lo más sucintamente posible un cuadro donde en realidad se está presentando por un lado la producción y el consumo. Los considero en forma conjunta porque prácticamente todo lo que se produce se termina consumiendo, con lo cual en realidad el porcentaje que indica el crecimiento a lo largo de los últimos 30 años, en el caso del trigo es el 35%, un porcentaje realmente importante si uno lo mide en términos absolutos. Hoy en día estamos hablando de producciones o consumos en torno a los 700, 800 millones de toneladas a nivel internacional, pero rescato lo que es el comercio. El comercio creció mucho más que el consumo o la producción, creció un 85%. Y las relaciones entre el stock y el consumo fueron bajando. Sí, acá quiero hacer un pequeño comentario. Siempre estas relaciones estamos tratando en lo posible de eliminar lo que son los stocks en China. ¿Por qué? Porque China es un gigante que en realidad, como bien decía Néstor Niel en algún momento, recuerdo, ¿te acordás, Gustavo? Que decía, nadie sabe cuántos son los stocks en China. Uno puede tener, si cada chino tuviera una bolsa de trigo guardada, bueno, aumentaría de una forma enorme los stocks. Así que, como no tiene una incidencia directa en lo que es el comercio mundial, eliminamos el componente China. Y nos encontramos que en realidad el mundo, y particularmente en el caso del trigo, se va adecuando cada vez más a vivir con menos stocks. Si esto lo trasladamos al tema maíz, bueno, la producción y consumo ha crecido ya a un ritmo mucho más alto. Creo que esto pone de manifiesto los cambios a nivel crecimiento poblacional, los cambios en los hábitos de consumo, ¿no? Ya lo que es consumos de carnes y demás, la occidentalización de gran parte de todo lo que es el sudeste asiático y todos los países que hacía referencia antes Juan. Y creció realmente a un ritmo muy acelerado, 140%, pero insisto, el comercio lo supera a un 170%. También con una relación de stock-consumo que en el tiempo se sigue reduciendo. Y finalmente la soja, que en realidad
es unos números un poquito estrafalarios porque uno toma 1990 cuando en realidad todavía no estaba tan instalada desde el punto de vista internacional este oleaginoso, pero que vemos a la fecha un crecimiento desmedido del 230%, pero sobre todo un comercio que ha sido impresionante con una caída en esta relación famosa del stock y el consumo. Con lo cual, lo que vemos y surge también de los comentarios de Juan, es que tenemos un comercio mucho más dinámico en el tiempo. O sea, se están incorporando día a día un montón de países que parecían muy difíciles que ingresaran en este sentido. Por eso, y ya no desde la óptica de lo que era la participación, digamos, argentina en el contexto mundial, sino la estructura interna de las exportaciones de cada uno de los commodities principalmente, me pareció algo interesante mostrar qué pasaba hace 30 años atrás, qué pasa hoy en día. Y fíjense, en el primero de estos slides, bueno, aparece claramente lo que es el destino de las exportaciones de trigo, un trigo que a la luz de lo que era la producción y los saldos exportables hace 30 años atrás, estaba rondando los 6 millones de toneladas y que se orientaba básicamente a lo que era Brasil y otros destinos que hoy en día ya no son tan tradicionales. Miren, estamos hablando de Irán, un destino Medio Oriente que ha ido desapareciendo en el tiempo. Estamos hablando de China, que está resurgiendo como gran importador, pero todavía sin incidencia en Argentina. La ex Unión Soviética, un caso realmente paradigmático, si uno lo piensa, que Rusia, Ucrania y Kazajstán, ese tándem, hoy es el principal exportador mundial de trigo, y otros países. Mientras que hoy en día tenemos una diversidad totalmente diferente en relación a lo que son los destinos, con un Brasil que sigue siendo importante, no cabe duda, pero un sudeste asiático que se impone casi a la par de lo que es Brasil, aparece África, y yo recuerdo en muchas de las presentaciones, después me puede corregir Juan, donde él hacía una apuesta importante a lo que era África, y bueno, otros países de Latinoamérica en menor medida y el resto de los países. Acá se duplican los volúmenes de exportación, prácticamente de 6 a 11 millones, pero lo que quiero destacar es la mayor atomización de lo que son los destinos finales. Mientras teníamos 14 destinos en el caso de los 90, hoy estamos prácticamente hablando de cerca de 25. Con lo cual, las expectativas de ir colocando saldos cada vez más grandes son mucho más ciertas. Recordemos, hasta hace unos 2 o 3 años atrás, que hablábamos de 20 millones de toneladas de trigo, a un saldo que implicaba cerca de 12 o 13 millones, y muchos nos preguntábamos, ¿dónde va a ir a parar ese trigo? Bueno, nos ayudó en alguna medida una seca en Australia que, bueno, permitió que entráramos en ese sudeste asiático tan postergado. Pero bueno, hoy, ante la posibilidad de repetir una muy buena producción, creemos que no va a haber mayores inconvenientes en mantener un esquema de exportación bastante dinámico. En maíz todavía la cosa es mucho más significativa. Fíjense que en el año 90... casi 27 destinos se llevaban 3 millones de toneladas, de los cuales Brasil participaba casi en un 17%. Hoy Brasil es el segundo exportador mundial. Fíjense cómo cambió el juego y el enroque de los países a lo largo de estos años. Irán era un gran comprador, la Unión Europea era realmente un trascendente comprador de los famosos maíces duros. Bueno, estaba España, Italia, los grandes consumidores. Mientras que 30 años después, quien está manejando prácticamente el mercado de maíz, ese es el sudeste asiático. Lo decía bien Juan antes, sin considerar China, que recién está tímidamente ingresando, el gran comprador es Vietnam. Viene Malasia, Indonesia, Pakistán, en fin, una serie de países que son realmente significativos. África del Norte se consolida en este esquema, Medio Oriente sigue también a un ritmo muy acelerado, y quizás lo más significativo de esta transparencia es la cantidad de destinos. Estamos prácticamente duplicando los destinos finales del maíz, de 27 a casi 60 destinos, con lo cual permite una atomización mucho más grande, una posibilidad, digamos, de competitividad en muchos mercados y por ende lograr precios mucho mejores. Y la última, bueno, el caso de la soja, donde en realidad
Si ustedes observan los dos gráficos de torta, exactamente hay un 80% en cada uno de ellos. Pero el 80% del 90% era la Unión Europea, quien recibía el poroto, lo procesaba internamente y lo transformaba obviamente en harina y en aceite para sus consumos internos. Y, digamos, migra hacia el 2020 para China, donde en realidad es el gran comprador, seguido por países de menor rango, con insisto, crecimiento sustantivo de lo que es el saldo exportable, prácticamente acá también duplicándolo, y con una diversidad de destinos muy importantes. Conclusión de todo esto, yo creo que es cierto lo que vos planteabas, Gustavo, estamos en un año de 120 millones de toneladas, no deseables, o no deseadas por un problema climático que nos podría haber ubicado en torno a los 130, 135 millones, y con un saldo que en realidad sigue siendo importante, que nos permite un ingreso de divisas muy relevante. Va a ser el ingreso de divisas récord, a pesar de no ser un año tan bueno, y un ingreso fiscal que en realidad va a estar dentro de los top a lo largo de los últimos 20 años, y que, digamos, revitaliza y reposiciona todo lo que es el complejo agroindustrial, si uno lo mide desde el punto de vista de los granos en Argentina. Me parece interesante hacer estas reflexiones, ¿no? Impecable, Gustavo. Excelente, excelente. Le cuento a la audiencia, bueno, primero tenemos un montón de felicitaciones, agradecimientos, después voy a contar porque hay muchos amigos nuestros y mucha gente que lo está viendo del otro lado. Tenemos también muchas preguntas para hablar de lo que pasa en el mundo, para hablar del crecimiento de 9.500 millones de habitantes que seremos y hoy somos 7.700 y que eso requeriría 50% más de producción de alimentos. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro rol en todo eso? Valor agregado, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora, que está bueno, aprovechando este panel y estando con miembros de la comisión directiva de la Fundación Producir Conservando, es qué nos vamos llevando cada uno de nosotros, qué interrogantes, qué ideas, qué dudas. Así que, Ignacio Larterigoyen, ¿qué te dio vuelta? Te vi tomando apuntes, vos sos como yo, un tipo aplicado. ¿Qué ideas y por ahí qué preguntas también te quedaron, ¿no? Para pelotear acá. Después no me entiendo la letra. Sacaba fotos, el tipo, es un alumno ejemplar. Ignacio. Pero, no, viendo las presentaciones que me parecieron espectaculares, tanto la de Gustavo como la de Juan, pero veo que hay una carne a la que no se le dio demasiado, todavía no aparece, y que tenemos una gran oportunidad de crecimiento, que es el cerdo. Argentina produce aproximado, porque saco la cuenta de 16 kilos por habitante, por los habitantes 700.000 kilos de carne de cerdo por año, y tenemos oportunidad de duplicarla o triplicarla, y estamos hablando de grandes inversiones chinas y todo, y resulta que los productores de cerdo que tienen el know-how acá tienen, por ejemplo, la traba de que no recuperan nunca el IVA de la inversión, o sea, nunca recuperan el IVA de la inversión si la hacen, con lo cual están trabadísimos porque la producción de cerdo genera IVA neutral y la inversión es muy grande. El 80% de una inversión en cerdo es activo fijo y lleva mucho IVA. Y por eso cuando yo escucho hablar de China, que necesitamos de China, nosotros necesitamos darle condiciones a los productores actuales y a los que se quieran sumar, con lo que podríamos duplicar fácilmente la producción de cerdo en no más de 5 o 6 años. Quería comentar eso porque me parece que me gustaría ponerla en el próximo gráfico. Bueno el comentario de Ignacio, y en realidad las cifras que presentamos en el 2019 partían de 800.000 toneladas de producción, y en la Fundación planteamos claramente al 2030 una proyección de crecimiento de la carne porcina con la posibilidad de repetir lo que hizo la avicultura. O sea, la avicultura mostramos claramente cómo en los 90 todavía tenía un papel realmente muy poco significativo, con un consumo del orden de los 14, 18, 20 kilos era una maravilla, y hoy está en 45. Bueno, en la Argentina tiene por delante el agregado de valor de maíz y el agregado de valor de soja para transformarlo en carne porcina, que es un potencial de crecimiento ilimitado. El hecho concreto es que estén, como vos decís, las necesarias condiciones para invertir.
Lo plantea Juan en todos los seminarios, y para invertir no necesariamente para hacerlo a nivel de gobiernos, sino para hacerlo a nivel del sector privado, que está ágil, activo y está con inversiones muy fuertes en el sector. La Artirigoyen es uno de los actores importantes también, y que realmente es una oportunidad de vuelta. Cuando hablamos de agregado de valor, ahí hay la posibilidad de transformar granos de maíz, de transformar harinas proteicas en forma local, independientemente de lo que le vendamos al mundo después, pero con productos que duplican el valor de un aceite o una harina, o triplican en el caso, o cuadruplican en el caso de las otras carnes. Pero bienvenido el comentario, porque yo me olvidé de ponerlo como integrante del grupo carnes, pero ahí está un potencial de crecimiento enorme en el consumo interno nuestro, para no exportar granos y sí exportar productos con mayor valor agregado. Además, o sea, no es para comparar, pero hoy una vaca puede producir, no sé, con un índice de 70% de destete, puede producir 120 kilos al año, más o menos. Una cerda puede producir 4.000 kilos de carne por año. La media argentina está mucho más baja, pero los criaderos más eficientes están en 4.000 kilos por cerda de producción, con una conversión de 2,6 aproximadamente contra 7 el vacuno. O sea, tenemos una gran oportunidad. Temazo para seguir trabajando. Gastón Bourdieu. Gastón, acá aparece mucho el tema financiamiento, inversiones, cosas que también Juan habló y que tienen que ver con credibilidad país. Si nosotros mismos no apostamos a dejar la guita acá, invertimos y generamos ese flujo. Yo sé que vos tenés tu idea, pero me gustaría que agregás algún comentario de esto. Alguien una vez me dijo, no te olvides cuando vos hablás de semillas, fertilizantes, de tecnología, de Actec, que hay un insumo que es clave. Y el insumo clave es el financiamiento. Si un productor porcino, que hoy es una industria, casi te diría, de súper alta tecnología, no tiene financiamiento, está complicado, ¿no? Así que un poco tu mensaje y te agregaría esto, Gastón. Bueno, vamos a seguir utilizando la terminología que vos utilizaste y que utilizamos en la Fundación. Para cosechar hay que sembrar. Exacto. Si nosotros no generamos la confianza necesaria para poder hacer que todo el mundo siembre, no vamos a poder cosechar. Siempre hay limitantes exógenas, siempre hay limitantes que nos escapan, variables independientes. Podrá ser el clima, podrá ser los mercados, pero hay algo que es clave, que es la certidumbre. Si nosotros no tenemos reglas claras, cuando vos pasás del Excel a la realidad y llevas esas variables que pusiste, es decir, che, en 30 años me repago, no me repago, vale la pena la inversión, va a ser muy difícil que se produzca más, y a su vez pasa lo mismo con el tema del crédito, porque para poder dar crédito tenés que tener depósitos. Si no hay depósito, no hay crédito. Eso es básico de la intervención financiera. Juan nos mostró índices y ratios de la economía mundial y de la producción por doquier. Yo les digo, no me meto ni en la Champions League ni en la NBA, me meto en la Conmebol Sudamericana. Argentina, en los ratios de préstamos, depósitos, entra séptimo. No tenemos sistema financiero. Es realmente muy chiquitito. Estamos hablando de cifras de orden de magnitud del 10%, cuando tenemos vecinos que están en el 40, 50 o 70 en Chile. Depósitos PBI, y ni que hablar préstamos, porque en realidad los préstamos en esos países son mayores que los depósitos. ¿Por qué? Porque los préstamos se financian no solo con el ahorro, sino con el mercado de capitales. En Argentina tampoco tenemos mercado de capitales. O sea que, y para que eso crezca, es clave la certidumbre, es clave reglas claras, es clave tener una agenda de producción. Argentina no tiene una agenda de producción y no la ha tenido. Y te doy un ejemplo concreto. ¿Cómo puede ser que se haya reformado la Constitución en el 94 y todavía no se reglamentó la coparticipación? Son los impuestos. Es la carga que hablaba Ignacio recién, que tiene quienes quieren ir a producir. No solo quien ir a producir, también el asalariado que está en su casa y recibe un sueldo. Tenemos un sistema impositivo que es una carga que no permite que la Argentina crezca. Juan, en su trabajo, cuando hicimos la propuesta, hablaba de que tenemos 11 puntos del PBI en impuestos distorsivos. El país que nos sigue tiene 6, es Brasil, y después nos vamos al 1 en los vecinos. ¿Cómo puede ser que con semejante carga, que además yo diría es una anarquía impositiva, porque son todos contra el que produce?
porque todos tiran por separado, tenés que sumar todos los niveles, municipal, provincial y nacional, pero nadie tiene una visión unificada de qué es lo que pasa con el que está del otro lado y tiene que producir. Entonces, te pasan los ejemplos del IVA técnico que recién decía Ignacio. Tenemos que tener una agenda de producción, una agenda que genere certidumbre, una agenda que incluya la sustentabilidad social como tema central, porque si el país crece, es más fácil crecer hacia afuera para hacia adentro tiene un límite, son nuestras fronteras, todo va a mejorar. Claramente tenemos que sentarnos todos en la mesa, nadie puede adueñarse de la titularidad del país o de la sabiduría, tenemos que hacerlo entre todos. Yo soy optimista. Tomo la analogía que usó Marcos Buscaglia el fin de semana hablando de la luz al final del túnel. Es que estamos llegando al final del túnel o que viene un tren de frente. Eso va a depender de nosotros. Y soy optimista porque Juan es testigo que hay cosas que demuestran que se puede hacer. En el ámbito de RAP, más de casi 200 políticos de todos los partidos firmaron un documento de consenso para qué debería ser la Argentina. Bueno, ahora salgamos a jugar a la cancha. Demostremos en la cancha grande que cuando salimos a jugar no jugamos para la tribuna, sino que jugamos para todo el país. Eso es lo que falta, certidumbre. Tengo una muy cortita. Ayer justamente un analista de mercados hablaba que en trigo, soja y maíz, entre lo que tenemos de stock y lo que no tenemos vendido, hay alrededor de 38.000 millones de dólares en silo bolsa. Y el Banco Central tiene reservas netas reales 5.000. O sea que hay 6 veces reservas en la bolsa. Pero mi pregunta es esto. Hay una mística dando vuelta, y vos capaz que lo sabés si es real o no, que es el vaso medio lleno. Hay 300.000 millones de dólares debajo del colchón, en un banco, en no sé qué, de gente que lo tiene y que podría invertirlo. ¿Es real eso? Bueno, te vuelvo a las cifras para no hablar de subjetividades. Si tuviéramos el nivel de depósitos y préstamos PBI que tiene, por ejemplo, Uruguay, no te digo Chile 72%, eso es verdad. Impecable. Carlos Borla, que estás allá sentado, te vamos a reactivar. ¿Tiene el micrófono abierto, Carlos Borla, señor director? ¿Tenés el sí, ¿qué tal? Impecable. Bueno, primero, de nuevo, más o menos como venimos peloteando acá, ¿no? Las ideas que te quedan. Y vos como empresario, un empresario que tiene todo el trabajo tecnológico, distribución de insumos, que tiene ese arraigo federal que siempre hablamos del campo, etcétera, ¿no? Cuando mirás un poco todo lo que vemos y tratás de sacar una reflexión, una idea, una oportunidad hacia adelante para la gente que nos ve, ¿qué dirías? Mirá, coincido plenamente con lo que decía recién Gastón en cuanto al optimismo. Nosotros, como bien decís, estamos en el interior y también coincido con Ignacio en cada uno de los planes de inversión que uno está pensando todo el tiempo. Somos una empresa nacional, 100%. Vivimos hace más de 100 años en el oeste de la provincia de Buenos Aires y nuestro objetivo siempre fue fortalecer la empresa y crecer. Siempre, por suerte, estamos incorporando gente y tenemos un espíritu muy comprometido con las sociedades donde estamos trabajando. Así que, obviamente, tener una mirada, a pesar de todas las trabas o las retenciones y el castigo que se le está haciendo a la producción primaria, el campo siempre tracciona porque no hay otra forma que hacer que es producirlos, ¿no? O sea, tenemos diferencias, brechas cambiarias, tenemos retenciones a niveles realmente importantes, así que, pero así todo el sector sigue traccionando. Nosotros por espíritu somos optimistas, pero hay factores estructurales que tiene la Argentina, que creo que lo mencionaron, que básicamente son algunas reglas claras o las reglas principales que sean claras y que sean sostenibles en el tiempo. Y el otro tema, tratar de ordenar el proceso de no tener moneda. Porque creo que eso hace a lo que comentó también Gastón, Ignacio y Juan. No tener moneda es realmente el elemento, es la sangre que le pasa al cuerpo a la Argentina. Yo sé que es una tarea difícil y somos un país inflacionario estructural. Y las razones, como dice el ministro actual, son multicausales. Pero bueno, no podemos seguir, o sea, evidentemente esto es político, económico, es
Bueno, hay un montón de elementos que, como bien se dice, pero es un tema preocupante, porque si no es muy difícil generar mano de obra. Nosotros necesitamos generar empleo, tenemos mucha... Y necesitamos educar más a la gente para poder incorporarla. Aunque parezca mentira, hoy hablas con un contratista rural y te dice, mi problema es la gente. Vos hoy buscás a alguien que te venga a reparar algo dentro de una oficina acá en el interior y es difícil encontrar un albañil, un constructor que esté inscripto y que tenga los papeles en regla, porque te compite el subsidio de la provincia, de la municipalidad, de la nación. O sea, tenemos que cambiar, tenemos que poner esas reglas, son básicas, son elementales, no es tan complicado, pero bueno, esta es la misión que tenemos los empresarios y tiene el gobierno y cada uno de los que estamos comprometidos con este país. Impecable, muchísimas gracias. Quiero agradecerle a muchísima gente que nos hace llegar mensajes, preguntas, felicitaciones. Me encanta esto porque lo decía Gustavo al principio, ¿no? Siempre cuando estamos en el Sheraton, ahí en Córdoba, tenemos eso, el intercambio, el encontrarnos, el charlar. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más parecido posible. Lo importante es que no nos frenó la pandemia. Estamos acá, firme como siempre, como hace 30 años. Con algo que vos decías... Me hacía acordar a un debate que tuve hace poquito en la radio con Daniel Arroyo, ¿viste? El ministro, y justamente hablábamos si una de las cosas que no habría que pensar en la Argentina que viene siendo disruptivos es en el tema de generar empleo. Y él en un momento en una entrevista en radio me dice, sí, nosotros vamos a tratar de crear 300.000 empleos, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué no 1.000.000? El tipo se quedó en silencio, ¿viste? Y me dice, bueno, le digo, bueno, pasa que 1.000.000 hay que patear todo el tablero, tenemos que sentarnos todos, patear todo el tablero. Bueno, eso lo tiré también en un grupo, hay un grupo antropoceno de estos WhatsApp que nos están viendo todos, y surgió un debate, lo tiro acá, surgió el debate cómo lo hacíamos. Entonces en medio de ese debate salió Juan Liach. Y así, Juan, te invitaron, el tipo se sonríe, fíjense, te invitaron a este debate que seguramente va a estar un montón de gente para tratar de pensar y repensar e imaginarnos gremios, sociedad, empresa, gente desocupada, ¿cómo repensamos eso? Porque si lográramos 1.000.000 de puestos de trabajo por año, la Argentina ya ahí empezaría a ser otra, empezaríamos a hacer otra cosa. Pero quiero lo tiro porque son cosas que van surgiendo acá y vienen muchas preguntas. Le quiero agradecer mucho a Fernando Vilela, director del programa de Agronegocio de la UBA, ex decano, que nos manda preguntas y todo que ahora voy a hacer. Fernando Rojas Panelo, ex asesor CREA, empresario agropecuario, siempre nos está viendo un tipo con mucho empuje. Eduardo Serantes, un tipo que sigue trabajando en todo lo que tiene que ver, todos acá con políticas públicas, con conectar el Mercosur, el tipo no se cansa. Y creo que Eduardo Serantes va a ser de los que seguramente va a tener que estar preparándose para lo que venga, porque él estuvo en 2001-2002, no quiero ser, digamos, anticipador, pero fueron de los que se ocuparon un poco de ese momento. Juan Macías, que siempre acompañó a la Fundación Producción que nos está viendo, y voy a un comentario que me gustaría dejar picando acá para debatirlo, que es de Alberto Ruete Güemes, expresidente de CREA, un tipo que siempre también está en la trinchera, que dice, primero, destacar que todos en nivel superlativo, ¿no? Todo el equipo. Ojalá lo estén escuchando quienes definen las reglas del juego y nos estimule a ser los que determinen esas reglas. Me parece un mensaje muy fuerte, ¿no? Después se lo voy a dejar picando a todos ustedes y también a Juan, porque ojalá nos escuchen. ¿Cómo salimos de esta endogamia nuestra para tratar de que nos escuchen más, ¿no? Y convencer y motivar y estimular, no solo a este gobierno, sino a los que vengan para lograr continuidad? Y por el otro lado también, ¿cómo logramos, ¿no?, demostrar que nosotros somos esa locomotora, por lo menos los 10, 15 primeros años, ¿no?, que ahí es donde está la gran oportunidad? Gustavo, vos te morís de ganas de hacer una pregunta a Juan Liach. Creo que es pertinente, Juan, que vos has hablado en muchas de las presentaciones de la Fundación del famoso síndrome antiinversión que ha desarrollado la Argentina en los últimos 20 años. Y me parece que hoy es la principal limitante que tenemos, como lo acabas de mencionar. ¿Cuál es el componente de ese síndrome antiinversión que hemos desarrollado casi con una habilidad maradoniana, que hace que la Argentina esté tan estancada y tan quedada en lo que hace a proyectos con desarrollo, con valor agregado y demás? Bueno, la Argentina nunca tuvo un componente de inversión nunca en las últimas décadas, digo, tan alto, pero estamos en el 20% del PIB.
y ahora estamos en el 14 o 13, ¿viste? Son 6 puntos del producto, que eso implica algo así como 25.000 o 30.000 millones de dólares por año de inversión. Para eso, yo insisto mucho, y ahora estamos en un proyecto en el DIAE que se llama Productividad Inclusiva, que cubre el aspecto del empleo que decía antes y que es productividad inclusiva, básicamente hay que aumentar la inversión en capital físico y en capital humano y mejorarla. Dinero hay, lo que no hay es rumbo claro. La Argentina tiene que tener un rumbo claro hacia dónde va, que yo lo dije al final de mi presentación, estuvo bastante claro. No sabemos si vamos a ir por el mercado interno, por el externo o por los dos. No sabemos qué impuestos vamos a tener. Tenés que tener un rumbo claro. La Argentina sería un mar de inversión. Esto es lo que no se puede ver desde el ángulo de otros pensamientos, pero la disponibilidad de recursos está, financieros, como dijo muy bien Gastón, aún en el ámbito latinoamericano tenemos un coeficiente de monetización bajísimo. Para eso hay que bajar la inflación, indudablemente, porque con inflación no va a haber. O sea, tenemos todos los recursos. Lo mismo que ocasiona la pobreza en otros países no es el caso de la Argentina. La mayoría de los países que son pobres, la gran mayoría, es porque no tienen recursos. Argentina sí tiene recursos, pero administramos mal. Ese es el problema de administración. Y yo quería ir a una cuestión de este tema del precio de los alimentos, si me permiten brevemente. Argentina, cuando fue un país admirado por todo el mundo, tenía dos componentes cruciales a los cuales todos gradualmente podían acceder: educación y alimentación. Hoy tenemos la educación dañada y la alimentación también, porque cuando la hacemos a expensa de la producción, y puede haber sistemas, por ejemplo, la tarjeta alimentaria que Estados Unidos tiene y abarca al 14% de la población. En la Argentina sería un poco más al principio, después si creas empleos con inversión van a ser menos, pero Estados Unidos lo tiene. Esa tarjeta alimentaria que en la Argentina hay, tendría que ser variable de acuerdo a los precios internacionales. En vez de perseguir a la producción, hagamos esa tarjeta variable. Pero para eso tenemos que darle un lugar fiscal, y para eso tenemos que dejar de gastar en tantas pavadas que se gasta el Estado argentino, ¿no? Impecable, Juan, impecable. Quiero hacer llegar, porque esto es clave y a todos les va a gustar, Rolando Meninato. En este momento nos está viendo desde Indianápolis, desde Estados Unidos, mirando desde Indianápolis. Felicitaciones a la Fundación Producir y Conservando por siempre tener la vista mirando el largo plazo y las mejores ideas vengan de donde vengan. Buenísimo, ¿no? Me encantó, expresidente y un hombre que estuvo también desde los inicios, ¿no? ¿Te acordás, sí, Gaucho? ¿cómo que no? Hugo Crank, otro también, ¿eh? Otro que estuvo siempre. Felicitaciones al director de la Fundación Producir y Conservando por este aniversario, por este excelente seminario, y un muy fuerte abrazo a todos los colegas con quien tuve el orgullo de compartir tantos años. Me encantó. Y voy a una pregunta para vos, Gustavo, que me parece... Es una pregunta puntual por Girasol, pero me parece que tiene un componente también estratégico de Guillermo Alonso, también otro colega que siempre está, el famoso Guille Alonso. Dice, ¿cómo ves el Girasol con un posible crecimiento de área mayor al 20% para esta campaña y un retorno a regiones donde se había ido hace tiempo? ¿No? Pero más que eso puntual, me parece interesante esto, además, que él pregunta. Dice,
Gustavo, respecto a la soja en los 90, el 80% iba a la Unión Europea y ahora el 80% va a China. La pregunta sería, ¿quién le provee la soja a la Unión Europea actualmente? Y yo te preguntaría, ¿estamos preparados para estos cambios que nos da el mundo o para tener los huevos distribuidos en distintas canastas? Bueno, arranquemos por el tema girasol. del girasol y su expansión o no. Estamos viviendo un ciclo realmente reducido en materia de oferta y con una situación mundial muy, muy atractiva. O sea, estamos hablando de un precio hoy que está rondando $450, $500 y que realmente se ha transformado en la vedette de todos los cultivos. Creo que acá hubo una comunión entre lo que es una producción relativamente baja, una de las áreas, y ahí viene un poco el tema también de la regionalización, que no pudo sembrarse fue Chaco. Chaco normalmente son 300, 400.000 hectáreas, a la Gata llegaron a 60.000. Así que es muy probable que el año que viene también haya como el resto de los productos, un incentivo fuerte a que se expanda el área. Yo creo que esto puede ir durando porque también tenemos una situación de aceites o de precios de los aceites realmente muy atractiva, que está siendo impulsada también por una cuestión de palma. O sea, hemos tenido problemas han habido problemas en Malasia e Indonesia, que son los grandes productores de aceite de palma, con lo cual hay una situación, diría, bastante ajustada en materia de aceites, por un lado. Por otro lado, es cierto, nosotros no somos ya el mercado por excelencia de girasol, nos fue superando los rusos, los ucranianos, que seguramente también van a expandir el área, con lo cual, como expectativas para el próximo ciclo, yo no me imagino un girasol de nuevo en $500, $600, va a estar mucho más ajustado, pero igual de todas formas es una muy buena opción para algunas áreas muy específicas. Respecto a la otra parte era básicamente quién El tema de soja en y Europa China. y cómo cambió de los 90 al 2020. Tengo una pequeña digresión en lo que plantea este señor respecto a cuál es el destino de nuestro aceite de girasol. Hoy creo que es más importante India que China. China tiene una participación importante, pero India está traccionando muchísimo por el hecho de que en realidad se está llevando, yo diría, entre el 40 o el 50, a veces más, por ciento de lo que es el total de la producción. Hubo un cambio, como mostrábamos al principio, de jugadores. O sea, de pronto los europeos se fueron abasteciendo de poroto, cosa que la Argentina no hizo tanto poroto, pues se orientó más, como mostraba Juan y como decíamos anteriormente, de aceite y su producto, con lo cual hoy se abastece más de Brasil o de los propios Estados Unidos. Y acá yo quiero hacer un pequeño comentario respecto a lo que se venía hablando hasta ahora, que era el tema de los incentivos, ¿no? O sea, estamos previendo, lo charlábamos con Gustavo, que el próximo ciclo, en materia de precios y en materia de condiciones climáticas que aparentemente van a ser buenas, podemos reeditar una buena producción, 140 millones como tuvimos hace 2 años atrás, o más quizás, porque están todos muy alertas, por ejemplo, en cosecha fina con el tema del trigo, con cebada, que son buenas opciones, y el resto con cosecha gruesa. El tema es, como decía bien también Gastón, que tenemos que tener reglas claras. No podemos hacer un seminario arrancando dentro de 3 o 4 días sobre el trigo, para decir las bondades del trigo, las posibilidades del trigo, y paralelamente estar escuchando de que puede haber nuevamente retenciones, que va a haber restricciones, que va a haber cupos. O sea, seamos un poco coherentes. Con vos hablamos de 8 millones, total, ¿viste? Hablamos de llegar a 8 millones de toneladas de hectáreas, 24 millones de producción. Bien, digamos, 6,5. Me parece excelente la hipótesis de 8. Yo estoy más cerca de 6,5, 7. Sí, pero bueno, es lo que parece. Logremos los 6,5, 7. Si vamos a empezar ahora a decir que vamos a poner retenciones, no para el próximo ciclo o dentro de 2 ciclos, ahora, ¿sabes cuánto representaría de ingreso de ingreso fiscal, retenciones de 3 puntos ahora para el trigo viejo? Nada, 50 millones, 40 millones de dólares. Para el trigo nuevo, ¿cuánto es? Sobre una producción espectacular y un saldo exportable de 13 millones de toneladas. 3 puntos más. ¿Cuánto es? 400, 500 millones de dólares. No seamos absurdos. O sea, o por lo menos planteemos las cosas como son. Digamos, miren, vamos a poner retenciones. Entonces el productor se va a decir, bueno, me dedicaré a la cebada, me dedicaré al girasol, haré otra cosa. Pero seamos concretos en materia de política que no existe aparentemente y tratemos en lo posible de evitar la incertidumbre.
que es el gran motivo que hay que tratar, o concepto que hay que tratar de transmitir, ¿no? Tiro sobre la mesa y sobre todo a vos, Ignacio, y a vos, Gustavo, ¿no? El tema sustentabilidad, sostenibilidad, ambiente y un poco ese posicionamiento de la Argentina, que podemos tener o no tener, y que lo trató también Juan, ¿no? Eduardo Serantes tira un poco de acá y dice, bueno, felicitaciones por el aniversario, hace exposiciones, frente a la excelente oportunidad para crecer en nuestras exportaciones. Me gustaría que el panel comente sobre la sustentabilidad de nuestros sistemas productivos y cómo esto nos potencia como país exportador de alimentos. Te tiro a vos, ¿no? Y 2 o 3 cositas. Con vos hace 30 años estábamos viendo Labranza Vertical, tu famoso libro de CREA que revolucionó mientras todos veníamos estudiando en la facultad en maquinaria cómo regulábamos un arado de reja y vertedera, ¿sí o no? O veníamos el glifosato, digamos, todo lo que fue ocurriendo en términos de preservar el ambiente, los cultivos, la rotación, veníamos hablando, ¿te acordás mucho? ¿Cómo hacíamos crecer el maíz? Hoy creció el maíz, creció el trigo, crece la cebada forrajera, viste, vos decís, crecieron las gramíneas, empiezan a crecer las pasturas y me parece que hay una juventud, un montón de técnicos, vos lo debés saber muy bien porque esto lo podés comentar por tus sucursales y todo, un montón de técnicos jóvenes que están con la bocha más en tratar de controlar eso, sumando la revolución de las ACTEX. Lo tiro como inductor, me gustaría vos, Ignacio. Sí. Antes de darle a Ignacio, en la Fundación nos hemos ocupado, Producir Conservando, nos hemos ocupado muy fuertemente de todo el tema de sustentabilidad. Esto que vos estás comentando en el año 2015, cuando nos visitó Mike McCloskey, el productor lechero americano, hicimos la presentación de 2 campos de 2 socios de la Fundación, uno en Trenquelauquen y otro en Venado Tuerto, en donde mostrábamos claramente cómo habíamos, en algunos casos, triplicado la eficiencia del uso del agua por tonelada producida de distintos cultivos al reducir las labranzas, cómo habíamos pasando a siembra directa, hecho un ahorro de emisión de dióxido de carbono medida a través del consumo de combustibles del orden del 50 al 70%, depende de qué zona estábamos hablando. Es decir, la Argentina con la adopción de siembra directa, con la adopción masiva de fertilizantes a partir de los 90, con esta variabilidad que hablamos y que en la presentación quedó clara, de que tenemos mucho por delante, realmente estamos, como dice Eduardo Serantes, estamos muy bien para mostrar un sistema productivo que redujo seriamente el tema de erosión hídrica y erosión eólica, que era el problema de la Argentina de los años 80, hizo un cambio drástico en el sistema de labranzas que no muchos países del mundo lo pueden mostrar, la Argentina lo puede mostrar, hizo un cambio en lo que hace a el sistema productivo, obviamente llevado por una economía inestable, al componente de rotaciones, al componente que en este momento, a través de buenas prácticas que cada vez se difunden más, estamos saliendo de los problemas que en su momento tuvimos en algunas zonas de monocultivo de soja. Estamos muy bien parados. Tenemos que tener los números, tenemos que tener los datos. Hemos trabajado en la Fundación junto con Ernesto Vigliso, que también participa en el grupo GPS, donde hoy está Eduardo Serantes, Marcelo Reguna y un grupo importante de empresas y de grupos de trabajo. Realmente estamos en una posición que podemos realmente destacarla en el mundo y es una oportunidad para vender más nuestros productos y para que esa demanda ambiental que dice Juan, que viene sin duda, después de la pandemia viene una fuerte demanda del cuidado del ambiente, me parece que estamos en excelentes condiciones para poder hacerlo. Ignacio, ¿cómo ves esto? Creo que es un tema que se viene. Tal vez la pandemia lo potenció, no sé, porque teníamos mucho tiempo. Estamos más sensibles, ¿no? Estábamos más sensibles, pero ayer leía una noticia de una empresa de un sitio de noticias que se llama Chile Bio, que dice: Europa sin transgénicos ha emitido un extra de 33 millones de toneladas de dióxido de carbono al ambiente. En esto estamos aprendiendo todos. Estamos aprendiendo los ambientalistas y nosotros vamos a tener que aprender, porque hoy nos basamos mucho en relatos y necesitamos datos, que el dato es lo único que mata el relato. Y creo que nosotros en Argentina tenemos una excelente oportunidad y estamos muy bien parados, como dice Gustavo, para ser más eficientes, pero necesitamos datos. Nosotros como empresa estamos midiendo la huella de carbono de nuestra empresa. En ganadería, por ejemplo, sobre 10 campos
estamos casi neutros. Estamos un poco, emitimos, pero mucho menos de lo que pensábamos. Y con poco podríamos ser carbono neutro en nuestras emisiones, pero claro, primero tenemos que saber el dato y después tenemos que saber cómo mitigarlo. Y bueno, eso vamos a hacer en toda la empresa y creo que todos deberíamos empezar a trabajar en eso y tenemos una gran oportunidad de tener empresas carbono neutro que podamos vender al mundo o a través de bonos de carbono o a través de mostrar nuestros productos con el menor daño ambiental o cuidando el medio ambiente. Así que, nada, creo que es el tema que se viene y que todos sabemos que tenemos que hacer algo, pero nadie tenemos claro que nosotros empezamos por medir. Sí, déjame agregarle algo a lo que dijo Ignacio, y eso va en línea con el trabajo que mencionó Gustavo de Ernesto Bigliso. Se hablan de muchas cosas, y en esto se habla de emisiones, pero la Argentina tiene un balance positivo. Argentina sustrae más que lo que emite. Y la industria agrícola ganadera inclusive compensa a la industria, propiamente dicha, con lo cual el balance de Argentina es positivo. Y eso es un tema que debería, independientemente de que tenemos que trabajar más, como dice Ignacio, debería orgullecernos a todos y empujarlo a todos. Y debería ser el mensaje de todos hacia afuera. Argentina tiene balance positivo en el tema de emisiones. Y otro tema que me gustaría agregar en el tema de sustentabilidad, porque en estos 30 años cuando discutíamos en el directorio de la Fundación, vimos que avanzamos mucho en lo ambiental, por todo lo que mencionaron recién, pero no es sustentable si no se avanza en lo social. Entonces, por eso es importante esa discusión y esa agenda de producción que permita mejorar lo social. Se tiene que sentar los partidos políticos, los empresarios, los trabajadores, los representantes de la economía social, que es algo que hoy es una realidad que hay que considerar para ponernos de acuerdo cómo mejorar todo eso. Porque no podemos mejorar en un solo campo. La sustentabilidad no se parte, la sutentabilidad es una sola cosa. Y para que el país sea sustentable tenemos que ver todo, y el social es clave. Qué bueno las cosas que van quedando, ¿no? Cuando yo tengo el entrenamiento en esto, en tratar de ver esas cosas que posicionan, que quedan como ideas, ¿no? Esto que decís de lo social y esto que decís vos, Ignacio, que estoy seguro que mucha gente debe estar queriendo, ¿cómo me puedo poner en contacto con alguien del Arte Irigoyen para ver cómo lo está haciendo? Creo que cada uno de nosotros dentro del campo es muy refractario a cosas que después los otros puedan aplicar y en eso tenemos la rapidez de hacerlo, implementarlo muy rápido. Mario Sufriti de Proferte, que nos está viendo también desde afuera, felicitaciones para todos, excelentes las presentaciones. Y Juan, vos te estás aburriendo un poco allá, te tengo que hacer una, Juan, el tipo se sonríe y ahí ya, viste, cuando vas viendo las expresiones, a la distancia nos vamos conociendo, nos vamos viendo las expresiones, me encanta. Juan, va una pregunta y una reflexión de Fernando Vilela, que acuñó un concepto que muchos le preguntaron con el tema de vaca muerta, el tipo acuñó el concepto de vaca viva. Está muy bueno, ¿no? Vos seguramente, Juan, lo has escuchado. Y él dice, vaca viva es inversiones a partir de normativas que ya están en otras actividades. Extrapolemos cosas que estamos haciendo, vos que tenés esa visión de la economía más global. Amortizaciones aceleradas, devolución de IVA en inversiones con parte de la economía del conocimiento y otras más. Esto mismo es pura ganancia, ya que si no se hace la inversión, no hay ingreso de impuestos, ni generación de trabajo, ni divisas, ni desarrollo territorial. Solo políticas de consensos generan confianza. ¿Alguna reflexión respecto a esto que puedas extrapolar con cosas como siempre nos enseñás vos? Gracias, Ricardo, por la pregunta y gracias, Fernando, también por la pregunta a través de Ricardo. Yo voy a derivarla a una cuestión que me preocupa, que es cuál es la imagen del sector, porque la imagen del sector agropecuario en la Argentina, a pesar del esfuerzo grande que ha hecho y muy positivo la Fundación, si uno lee, por ejemplo, los manuales de formación de docentes en la provincia de Buenos Aires, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar más productivo, uno de los lugares más productivos agropecuariamente del mundo, bueno, se enseña, la única mención a la soja es
por los agroquímicos, el daño a los pueblos de los agroquímicos. O sea, se está educando a los chicos, por lo menos en las escuelas de gestión estatal, y yo creo que trasciende también en la de gestión privada, que el agro no tiene la imagen que tenía cuando yo era chico, hace mucho, que bueno, tenía una buena imagen el campo, que producía, éramos conocidos en todo el mundo por la carne, etcétera. Después fue desalojado por el Malbec, por razones bastante obvias, porque la carne la perseguimos, la exportación. Pero yo creo que habría que tener en cuenta e investigar un poco más, porque eso trasciende a la política a través de los votos en última instancia, ¿no? Vivimos en democracia y la imagen que tenga el sector es muy relevante y yo creo que hay que trabajarla más, porque los catálogos de soluciones abundan, pero siempre se objeta el impacto en los alimentos como un impacto necesariamente negativo, aunque yo creo y muchos estamos convencidos de que no es así. Pero tenemos que trabajar más la imagen del sector agropecuario en la Argentina porque yo creo que no es buena o no es tan buena como debería ser. Bueno, hubo un momento que fue un momento muy especial, que fue después de los paros, los actos, ahí se desaprovechó un momento y yo se lo dije en un congreso donde había varios gremialistas agropecuarios, le dije, este es el momento para salir, ustedes tienen que liderar esto. Fue el único momento, hablo del 2008, donde el agro tuvo una imagen por lo menos no tan negativa y para muchos positiva. Hay que trabajar más en eso. Es impecable, Juan, impecable. Y ya que Juan dice esto, voy a meter un comentario, porque vienen comentarios de lechería, vos tiraste lo de porcino, salió lechería, acuicultura, cuando decís, tenés un portafolio de productos en la Argentina para hacer lo que quieras. Pero voy a hacer uno de uno muy allegado a nosotros, Fernando Canosa, todos lo conocemos bien. Y el tipo, claro, está medio consustanciado con esto que yo tiré hace años que era el boom ganadero. Así que dice, dale con el boom ganadero. Muy buena la jornada de fundación. Es un momento único, inédito para la carne vacuna, donde el crecimiento económico del mundo es mayor que las posibilidades de crecimiento biológico. O sea, tenemos una demanda estructural insatisfecha, lo cual se agrega a la información que vos diste, más la que tiró Juan, que me parece espectacular. Yo a veces me imagino, y con esto cierro y te paso la pelota, yo siempre hago como escenas, ¿no? Como que estoy con Alberto Fernández, que me llama, que estoy ahí en Olivo. Y entonces le digo, escúchame, Alberto, claro, ¿por qué no lo llamás a Juan Liac? ¿Por qué no hacemos un asadito acá? Nos quedamos el fin de semana, los que juegan al fútbol, los que no jugamos a la bocha. Pero palmear la espalda, ¿viste? Un poco de, vamos muchachos, ustedes son la locomotora que generan 70% de las exportaciones. Son los únicos que nos permiten competir en el mundo, llevar marcas al mundo. Podríamos tener más marcas. Yo estoy fanatizado, y esta para otra charla con vos, Juan, estoy fanatizado con Formosa, no puedo entender Formosa. Formosa tiene agua, tiene 3 ríos, tiene clima, tiene suelo, tiene capacidad de producción y ¿saben qué? Es 4 veces más grande que Israel. Israel no tiene agua, no tiene nada, ¿no? Y entonces vos decís, Gaucho, si vos a un país como la Argentina le aplicás conocimiento, le aplicás coordinación de acciones y políticos sanos, yo no creo ni siquiera, te diría, si tiramos en un Excel tuyo, Juan, no crecemos en 4 años. En 8 seguro que crecemos y multiplicamos, pero me parece que cada vez la necesidad de políticas y gente disruptiva que rompa todo lo que hay y lo haga de nuevo, si no está roto, rompelo, va a ser imposible para sacarlo. Maestro, cerrá vos. Bueno. Te dejé acá arriba la vara. No. Acá tenés que... Tremendo. Claro, vamos a contar una infidencia. Le habíamos dicho a Ricardo que no íbamos a estar más de 1 hora y media. A la hora y media nos íbamos, todos los que estábamos en el panel. Y estamos en 2 horas. Con lo cual hemos superado digamos, la propuesta y realmente muy positivo. Ricardo siempre coordinando estos paneles le da mucha dinámica y le da una visión distinta. De vuelta, agradecer a Agrositio que
es un lugar en donde nos sentimos muy cómodos y en donde hemos trabajado juntos en los últimos, bueno, con Ricardo 30 años, cuando estaba él en el directorio, y con Agrositio desde que se inició toda esta comunicación en streaming y demás. La Fundación está. Agradecerles entonces a ustedes, agradecerles por supuesto a los socios fundadores de la Fundación, que en 30 años han estado apoyando incondicionalmente esta mirada de largo plazo. Y yo diría que ahí se resume el por qué un grupo de empresas, no muy numeroso, porque hoy somos 13 o 14 empresas que las pueden ver en la web de la Fundación, están todos los días pensando una Argentina de largo plazo, pensando en superar las barreras, superar este riesgo o este sesgo anti-inversión del cual Juan reiteradamente lo viene planteando en los últimos años, y poder mirar un país distinto, poder mirar un país que va a crecer, poder mirar un país que socialmente solucione y empiece a marcar una disminución fuerte de la pobreza, un aumento importante del empleo, y en eso tenemos todo el potencial que realmente venimos marcando desde el 2001 con la primera proyección que hicimos. Cada 5 años hacemos proyecciones agrícolas, hemos hecho los trabajos que Fernando Canosa hablaba de la proyección enorme que tiene la ganadería, la proyección de la lechería, la producción de porcina. Bueno, tenemos todo por hacer. ¿A dónde vamos? Es lo que deberíamos ayudar todos para poder dar un marco de referencia para el crecimiento de los próximos años y no perder este tren o este barco con el viento de cola que acaba de plantear Juan una vez más en Argentina, aprovecharlo y salir del estancamiento que tenemos. Muchas gracias a todos, gracias Ricardo, gracias Gastón, Ignacio, Gustavo, Carlos Borla desde allá, y Juan, por supuesto, siempre agradecidos con vos, y tu participación ha sido motivadora siempre en la Fundación. Y a vos un fuerte aplauso, y a todos los que nos están viendo del otro lado, ¿eh? Así le damos esa parte de mística que siempre tenemos. Muchas gracias. Vamos.